que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 23. Le invito a que usted pueda ponerse de pie para leer las Escrituras. Un pasaje muy conocido. Mateo 8, 23. Jesús calma la tempestad. Versículo 23 dice: y entrando Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Tome asiento. Bueno, un pasaje muy conocido. Nuestro Señor Jesucristo en una barca, los discípulos, la tormenta, despiertan al Señor y el Señor ordena al mar y a los vientos a que cesen, y eso ocurrió. Ahora Mateo está escribiendo este texto para que nosotros podamos comprender acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él está relatando su ministerio. Y es más, cuando nosotros leemos el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de Mateo, nos encontramos que hay tres circunstancias, o por decirlo de alguna manera, tres descripciones de tres milagros. O sea, son 9 milagros en total, 3 milagros, las respuestas de la gente, de las personas, otros 3 milagros, la respuesta de las personas, y luego otros 3 milagros más, y la respuesta de las personas a esos milagros. Nos encontramos en el capítulo 8 y aquí Mateo nos está mostrando que nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre la enfermedad. Así que nos relata 3 de los milagros que hizo nuestro Señor. Uno es Jesús sana a un leproso, del versículo 1 del capítulo 8 al versículo 4. Luego Jesús sana al siervo de un centurión. Y el tercero de este grupo de milagros, Jesús sana a la suegra de Pedro. Y del versículo 18 hasta el versículo 22 vemos cuál es la respuesta de las personas al observar estos milagros. O sea, están observando que nuestro Señor tiene poder sobre la enfermedad, que puede sanar cualquier enfermedad. Las personas están allí, hay una multitud siguiendo al Señor, observando lo que está ocurriendo. Ellos han visto la mano milagrosa de Dios, han visto a nuestro Señor Jesucristo sanar enfermos bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la respuesta de las personas? Bueno, dice que viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, imagínense en todas las personas que pudieran venir. Están sanando enfermos, quizás pensando en ellos mismos, quizás pensando en algún familiar, algún amigo. ¿Sabe cómo es esto, no? Cuando empiezan a ocurrir este tipo de cosas, las personas empiezan a venir de todos lados. Falta solo poner una pancarta y venga a buscar su milagro, su sanidad, y las personas se amontonan para ver lo que ocurre o para recibir algún tipo de milagro. Esto ocurría también en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Pero la respuesta de estas personas, que son ellos, digamos, testigos de lo que está ocurriendo,
dice que, bueno, viendo Jesús que se ve rodeado por esta cantidad de personas, mandó a pasar al otro lado. Estaban de un lado del mar de Galilea. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Wow, después de tantos milagros y de tantos prodigios, claro, Señor, que te voy a seguir. A donde tú vayas, yo te voy a seguir. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Vino otra persona. Y la respuesta de esta persona es, dice en el versículo 21, y note que es interesante esta afirmación que hace Mateo, porque dice: vino otro de sus discípulos. Le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor, luego de hacer milagros y demostrar que Él tiene poder sobre la enfermedad, discípulos de Él, las personas que estaban allí observando lo que ocurría, le dijeron: vamos a seguirte. Y el Señor le dijo: ok, entonces en este momento nos vamos a mover. Entonces, si tú quieres seguirme, tienes que estar dispuesto a dejarlo todo y a dejarlo ahora y seguirme. Y las respuestas de ellos fueron: lo que pasa es que en este momento tenemos otras cosas que hacer. Estamos ocupados. Y dice la Escritura que no le siguieron. No le siguieron. Estaban maravillados, eran personas que eran curiosos, querían saber lo que estaba ocurrido, pero no estaban dispuestos a seguir a nuestro Señor Jesucristo a ningún otro lado. Su maravilla, su asombro, su curiosidad llegaba hasta un lado del mar de Galilea. Pero su deseo, su curiosidad por el Señor no le permitía dejar todo y seguirle a Él. Así que en el versículo 23 vemos que el Señor está entrando en la barca y dice que sus discípulos le siguieron. El mar de Galilea era un lago, ni muy grande ni muy pequeño. Para los que fueron a pescar alguna vez y conocen las lagunas, este era una laguna grande, como de unos 12 kilómetros de ancho por unos 21 kilómetros de largo. Era un lugar grande, tan grande como quizás para no ver la otra orilla. Era profundo, tenía entre 49 y 50 metros de profundidad. Ahora, Jesucristo en esta circunstancia dice las Escrituras que Él estaba agotado, estaba cansado en su humanidad. Qué maravilloso es esto, ¿no? Cuando las Escrituras nos describen a nuestro Señor con sed, nuestro Señor cansado, cuando el Señor llora, y todo esto para hacernos recordar que a quien es nuestro sumo sacerdote, como dice Hebreos, nos comprende, nos entiende. Y Marcos, en el capítulo 4, es el pasaje paralelo, dice 4:36, dice que lo tomaron al Señor como estaba y lo pusieron en la barca. O sea, como estaba, esto lo vimos, pensábamos y meditábamos con esto el otro día de este pasaje en el seminario. Y yo me preguntaba muchas veces, ¿cómo es que le tomaron como estaba? Sí, claro, o sea, el Señor se había dormido y lo tomaron así como estaba, y así como estaba lo pusieron dentro de la barca. Estaba agotado, físicamente agotado. Después de 3 días de enseñar, de 3 días casi sin dormir, porque él por la noche oraba, estaba humanamente agotado, estaba totalmente sin pilas, estaba totalmente desgastado. Y el versículo 16 también nos agrega que esta situación ocurre de noche. O sea, había sido un día largo, la multitud estaba aún llegando en la noche con ellos, lo estaban presionando, él está cansado. Y les dice en ese momento: bueno, tenemos que irnos ahora tenemos que irnos. Ahora vamos a movernos hacia el otro lado del mar de Galilea.
Algunos discípulos le dijeron, bueno, nosotros no podemos, nosotros nos vamos a quedar. Y Jesucristo los confronta con su situación y ellos dejan de seguir al Señor. Se vuelven a sus casas, le dan la espalda, se vuelven. El versículo 23 dice que el Señor entra, nuevamente leyendo este versículo, entra al barco y sus discípulos le siguieron. O sea, que hay discípulos que no le siguieron y hay discípulos que sí le siguieron. Muchas veces hay confusiones en el Nuevo Testamento cuando leemos acerca de la definición discípulos, ¿no? Porque algunos creen que cuando se habla de discípulos se está hablando de un tipo de creyente comprometido, que se está hablando de personas que son salvas, que se está hablando de verdaderos cristianos. Pero en realidad la Escritura utiliza una palabra que es matetes, que significa aprendiz, discípulo. Matetes. O sea, son personas que están allí aprendiendo, son personas que están siguiendo a otra persona. Y el término como lo utiliza la Escritura es muy general. En realidad es tan general que no podemos saber a qué se refiere, o mejor dicho, a qué tipo de discípulos. Si se está refiriendo a los discípulos como los 12, o a un término de discípulos en general, que pudiera ser cualquier persona que estuviera siguiendo o escuchando a nuestro Señor Jesucristo. Y es así como lo vemos en la Escritura. O sea, podemos saber a qué tipo de discípulo se está refiriendo cuando nosotros podemos leer el contexto. Y déjeme darle algunos ejemplos acerca de esto. Por ejemplo, si regresamos al capítulo 5, al versículo 1, Sermón del Monte, dice que el Señor, viendo las multitudes, subió al monte y se sentó. Y sus discípulos vinieron a él. ¿Qué discípulos? ¿A qué discípulos se refiere? ¿A los 12? Si estos discípulos que vienen a él son solo los 12, entonces hay cosas que no podemos explicar. Porque sería entonces que el sermón del monte fue dado solamente a sus 12 discípulos. Pero el sermón del monte, el punto del sermón del monte es la salvación. Y cómo el Señor va a hablarle acerca de la salvación a sus discípulos, que eran personas que ya eran salvas. Entonces aquí nos damos cuenta que Mateo describe a discípulos en términos general, como cualquier persona que está siguiendo a otra persona, que está aprendiendo. Y bueno, en el capítulo 8 también vemos otro ejemplo, en el versículo 21, el que leímos, ¿no? Acerca de esta persona que es llamada también discípulo, y le dice en realidad, yo no voy a seguirte hasta que mi padre muera. Y el Señor le dice, bueno, deja que los muertos entierren a los muertos, o sea, deja que la gente del mundo se ocupe de la gente del mundo y tú sígueme, predica el reino. Pero este, que era llamado su discípulo, dice que le dejó, que se volvió, que se fue. Por lo tanto, no era un discípulo verdadero. Era un discípulo, pero un discípulo que al final no siguió a Cristo. Si nosotros tomamos un ejemplo con nosotros, por ejemplo, ustedes son matetes, son discípulos. ¿Y cómo es que son discípulos? Sí, porque están sentados aquí y porque me están escuchando. Ustedes son discípulos de esta iglesia. Algunos están de acuerdo con lo que enseñamos, otros no están de acuerdo. A algunos les gustan lo que están escuchando, a otros no les gusta lo que están escuchando. Algunos se sienten cómodos y otros se sienten incómodos. Algunos de ustedes están atentos a lo que estamos compartiendo, algunos de ustedes tienen la mente en cualquier otro lugar, pero están aquí y eso los convierte en matetes, en discípulos. Quizás están aquí por curiosidad,
No necesariamente el estar aquí significa que una persona es un verdadero creyente, pero el estar aquí implica que eres un discípulo, que eres un seguidor, que eres un aprendiz, porque te estás sometiendo a las enseñanzas de la iglesia. Indiferentemente a que estés de acuerdo, no, que estés a regañadientes o estés contento, que te hayan traído arrastrando o no, o hayas venido con muchas ganas, sea cual sea tu situación, esa situación no define en realidad en estos términos quién eres. Eres un discípulo, eres un matetes, porque estás aquí. Y bueno, hay de todo tipo de discípulos. Nosotros lo vemos aquí en Mateo. Mateo describe un montón de tipos de discípulos. Hay otro ejemplo, por ejemplo, ahí en Juan, en el capítulo 15. Dice el Señor: cualquier pámpano que permanece en mí y no da fruto es cortado, aventado, arrojado en el fuego. Cualquier pámpano, conocen esta analogía, ¿no? O sea, un pámpano, estamos hablando de una vid y estamos hablando de una rama, un pámpano. Dice, cualquier pámpano que no permanece en mí es cortado. ¿Qué significa que no permanece en mí? ¿Qué significa? O sea, es un discípulo. Es un discípulo que tiene algún tipo de relación con Cristo, que está recibiendo enseñanzas. Es un discípulo, pero no está teniendo frutos. No hay frutos de santidad en esa persona, no hay frutos de justicia. En realidad es un discípulo, pero no es un creyente. Entonces dice que esa persona que no da fruto va a ser cortado, va a ser echado fuera y va a ser quemado. En Mateo 13, ¿recuerdan las 4 tierras que reciben la semilla? Las 4 tierras son discípulos, son también una analogía de personas que siguen al Señor Jesucristo, de corazones. Y hay 3 de estos seguidores, hay 3 por lo menos de estos discípulos que reciben la semilla, reciben la palabra, pero en realidad no son verdaderos creyentes. Y hay la 4ª, la 3ª tierra, que es la que es un verdadero discípulo, que es un creyente, y entonces esta da fruto. En Mateo 10, 2, dice, mis verdaderos discípulos son los que soportan hasta el final. Esto dice el Señor. El que persevera hasta el final, este va a ser salvo. Esos son los verdaderos discípulos. Y seguramente el Señor tenía en su mente a Judas, que estaba en medio de sus discípulos, pero fue de los que no perseveraron. No era un creyente. Pero sin embargo Judas era llamado discípulo. Eran aprendices, estaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo. No significa obviamente que fueran creyentes. Así que la palabra en sí no determina si una persona es creyente o no. Lo que determina la palabra es que esas personas estaban siendo atraídas por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos veían milagros, ellos escuchaban al Señor y comenzaban a seguir al Señor y eran llamados discípulos del Señor. Y entre medio de ellos, o sea, había algún tipo de creyentes que podríamos llamar, perdón, no creyentes, sino de discípulos que podríamos llamar algún tipo de discípulos curiosos. Antes de estos milagros, ¿recuerdan esa multitud que empezó a seguir al Señor? Y el Señor en un momento los detiene, les pone el dedo en la llaga y le dice, aquel que no come mi carne y bebe mi sangre, wow. Y ellos ahí se dijeron, bueno, no. Y dice que en esa circunstancia muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. O sea que esas personas eran llamados discípulos, pero en un momento cuando el Señor les confronta y les dice, si tú verdaderamente has de seguirme, tú tienes que reconocerme no solo como tu Salvador, sino como tu Señor. Y cuando el Señor
les habló acerca de las demandas de seguirlo, entonces esas personas dijeron no. Y la Escritura dice que en ese momento muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Pero en ese momento también Pedro le preguntó, o el Señor se refirió a ellos y le dijo, ¿ustedes también quieren irse con ellos? Y Pedro le dijo, no, Señor, ¿a dónde iremos? O sea, Señor, nosotros no somos de este tipo de discípulos curiosos que simplemente quieren escuchar o quieren ver lo que haces. Nosotros somos creyentes, nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios. No somos simplemente curiosos. Hay otro tipo de discípulos, un tipo de discípulo intelectual, como Nicodemo. ¿Recuerdan Nicodemo? Nicodemo tenía la teología en su cabeza. Él decía, ninguno que no sea Dios puede hacer los milagros que tú haces. Vino a él de noche. Él tenía las evidencias, evidencias, como diríamos, mentales, o sea, las evidencias intelectuales. Pero en realidad no sabemos si creía o no creyó. Hay otros discípulos que eran como discípulos de incógnito. ¿Recuerdan Arimatea, José de Arimatea? José de Arimatea supimos al final que era verdaderamente un creyente. Se mantuvo hasta el final sin saber quién realmente era. De eso tenemos mucho en este tiempo. Los que usan la Biblia en los celulares, no sabemos nada. Hoy voy a aprovechar el sermón. Pero digo, personas que no sabemos sino hasta el final, si son discípulos o no son discípulos. José de Arimatea era uno de esos. Así que entre los discípulos del Señor había un Pedro, había un Nicodemo, había un Judas. Todos ellos eran llamados discípulos, pero no necesariamente Pablo está diciendo que estos discípulos que subieron a la barca con el Señor son necesariamente ni los 12 discípulos, ni tampoco personas que eran creyentes. Eran seguidores que estaban siguiendo al Señor. Lo presionaron tanto que el Señor dijo, ok, vayámonos. ¿Quieren seguirme? Bueno, entonces nos vamos a ir. ¿Cuándo? Ahora. Dejen todo y síganme. Y algunos se quedaron y otros le siguieron. Así que ahora Jesús está en un barco con algunos de sus discípulos. Es muy probable que una parte a este momento Juan y Marcos nos dicen que él ya había elegido sus 12 discípulos, pero también Marcos nos dice que había más de una barca. No solamente es el Señor en una barca, sino que otros discípulos iban, en ese momento zarpan hacia la otra costa con el Señor, así que es como una pequeña flotilla que se está moviendo. Quizás hay algunos de los 12 de sus discípulos con él y otros van en las otras barcas. Los barcos no eran barcos como nosotros nos imaginamos, no eran lugares con camarotes, era un pequeño barco o como un bote donde cabían 4, 5, 6, 7 personas, no más. Así que como eran muchos los que le estaban siguiendo al Señor, lo hicieron en diferentes barcas. Así que el Señor zarpa, y entonces dice el versículo 24, he aquí que se levantó en la mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Literalmente la barca está siendo azotada por las olas. Las olas entraban al bote. Y detengámonos ahí un segundo, ¿no? Para pensar en esto, ¿no? El Señor estaba allí. El Señor estaba durmiendo. Y estaba durmiendo allí en la barca y las olas estaban entrando dentro de la barca. Así que el Señor y todos los que estaban allí estaban mojados, completamente mojados.
Así era, dice aquí la Escritura, que era de noche, estaba oscuro, o sea que no podían ver lo que estaba ocurriendo, y hay una gran tempestad. Por cierto, la palabra que utiliza aquí Mateo en tempestad es seísmos. Es como un movimiento de tierra. O sea, seísmo es la palabra que nosotros conocemos derivada en un sismógrafo. Es lo que mide los terremotos. Lo que dice Mateo aquí, que hubo como un temblor, esa es la palabra que utiliza, un temblor. No sabemos si es que es un temblor de la tierra, como si fuese una pecera, digamos, cuando usted mueve y entonces el agua comienza a moverse, o es que el agua comenzó a moverse. Lo que sí, acá lo que está ocurriendo a la noche, en el medio del mar de Galilea, es un sismo, un gran movimiento. Dios comienza a mover la tierra y el agua comienza también a moverse. Y las palabras luego usadas por Marcos y Lucas es una tormenta. La palabra es distinta. Esto sí se refiere a una tormenta de viento y de lluvia. Así que imagínense que esas personas iban en plena noche en una pequeña barca sin mucha protección. Las olas estaban entrando dentro de la barca. Había un terremoto, un sismo. El agua estaba moviéndose como nunca se había movido. Quizás era un terremoto realmente, pero sumado a eso había una gran tormenta de viento y de lluvia, sin poder ver nada. El versículo 24 dice, se levantó una tempestad tan grande, tan grande. Esto es una exclamación. Y estos son personas que eran profesionales de la mar, eran pescadores. Y estaban observando una tormenta como nunca la habían visto. O sea, este tipo de tempestad era una tempestad tan grande que ellos mismos estaban asombrados. Era algo violento. Yo no puedo imaginarme esto. He tenido la oportunidad de estar en el mar y he tenido la oportunidad de estar en una tormenta. Y puedo asegurarle, si hay un lugar donde usted puede perder la esperanza de sobrevivir, es en el mar en medio de una tormenta. Es impresionante. Además, usted está en un lugar que nada se queda quieto. Todo se mueve. Es más, si usted alguna vez, no sé cuántos han navegado, pero si usted va a un barco, casi todo lo que está en un barco está fijo. Todo está fijo. Nada está, o sea, no hay mesas de esta manera. O sea, todo está clavado, todo está pegado a la nave. ¿Por qué? Porque cuando ese barco entre en una tormenta, todo lo que está adentro comienza a moverse. Es más, las camas son una... Bueno, no sé si el barco donde yo navegaba, no, creo que no existe más, pero digo, las camas tienen movimiento, están aferradas de una forma pendular. Así que si la tormenta lo agarra dormido, el barco se mueve y su cama puede pendular hasta en 360 grados. Usted está literalmente atado a la cama. Y si usted se levanta de la cama, todo a su alrededor se mueve. Nada nada se detiene. Todo está en movimiento. Eso le genera a usted un sentido de estar muriéndose. O sea, la desesperación es terrible. Y estos habían pasado muchas tormentas, pero aparentemente nunca habían visto una tormenta como esta. Era una tormenta realmente excepcional. Fuimos este año, creo, a las cataratas. El año pasado, a las cataratas. No sé si usted fue a las cataratas, es impresionante ver las cataratas. Millones y millones de litros de agua cayendo frente de usted. Es impactante. En un momento cuando uno se acerca hasta donde pueda acercarse, el ruido de las aguas provocan tal ruido, por decirlo de alguna manera, que ensordece, o sea, no se escucha nada.
Y usted se acerca ahí y ve la inmensidad de todo lo que está ocurriendo, la potencia de esas aguas. Y de repente tiene la oportunidad de ir en un pequeño barco, en medio, un barco que lo lleva ahí hasta donde caen las aguas, ¿no? Entonces usted sube al barco, las personas están ahí y lo están haciendo continuamente, ¿no? Suben personas y lo llevan. Y uno piensa, ¿esta gente se va a acercar hasta ahí? Y las personas, los marineros que están ahí, están hasta contentos, van cantando. Entonces te dice, bueno, no debe pasar nada, porque esta persona lo deben hacer cada rato, debe estar todo bien, lo único que yo tengo que hacer es mantenerme seguro. Y las personas se acercan literalmente y se ponen debajo de la cascada. Es impresionante. Pero imagínese, bueno, yo estaba tranquilo porque miraba la cara de los marineros y si ellos estaban contentos, no pasa nada, ¿no? Pero imagínese de noche, solo, y sin poder preguntarle nada a nadie, sin seguridad. Y esta es la situación de los marineros. En medio de una tormenta, el poder del viento, el poder de las aguas, el poder de la tierra, Dios moviendo todo y ellos en ese lugar. Ahora, me encanta la siguiente línea del versículo 24. Hablando del Señor, dice, pero Él dormía. El Señor dormía. Es maravilloso, ¿no? No solamente que el Señor estaba cansado y se durmió, sino que pasando lo que estaba pasando, aún el Señor seguía descansando. Esto habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, del cansancio. Era un hombre que había dado todo. Él había ministrado hasta que ya no quedaron fuerzas en él. Y esto nos recuerda que si tú quieres servir como el Señor sirvió, entonces tienes que estar dispuesto también a dar todo como el Señor dio todo. Dio humanamente todo. Y estaba allí durmiendo. Pero al mismo tiempo que el creador del universo dormía, al mismo tiempo Él tenía en control cada átomo de la creación. Todo sostenido por aquel que estaba durmiendo en ese lugar. Ahora, esto que nos habla de la humanidad del Señor como hombre, descansando en un momento de tanta tensión, de tanto peligro, de tanta desesperación alrededor, nos habla de un hombre que confiaba en su Padre, que confiaba en Dios. Él está en paz, su corazón está reposado, él confía. Los marineros no estaban confiando, porque estaban quizás tan cansados como el Señor, pero no durmieron, no dormían. Estaban asustados, estaban espantados por lo que estaba ocurriendo, pero el Señor en esta situación estaba durmiendo, descansando, confiando, sabiendo que su Padre, Dios, estaba en control de cada circunstancia. Muy distinto a nosotros, ¿no? A nosotros nos agarra un pequeño vientito, ¿no? Salta un poco el colectivo y estamos, ¡ay, Señor, qué pasó! Te olvidaste de mí. Empezamos a gritar desesperados, ¿será que el Señor se olvidó? Empezamos a gritar desesperados pensando que Dios está distraído, que se le fueron las cosas de la mano y decimos, ¡wow, qué desesperación! El Señor no se está dando cuenta de lo que estoy pasando. Sin embargo, el Señor descansaba, confiaba en la soberanía de su Padre, sin temor alguno. Qué maravilloso sería vivir así, ¿no? Qué maravilloso que tú y yo pudiéramos tener una vida de tal confianza en el Señor, que aún en medio de la peor circunstancia, en el medio de la peor tragedia, podamos tener nuestros corazones en paz, sabiendo que nuestro Padre tiene cuidado de nosotros.
Ahora, conforme la tormenta parece que va incrementándose y los navegantes hicieron todo lo que podían hacer humanamente. No sé si alguna vez usted vio navegar un velero. Está todo sincronizado. Alguna vez con Uciel fuimos en un bote y nos lanzaron, íbamos en una balsa, ¿no? Y nos lanzaron en un rápido, ¿era? Sí, íbamos en una balsa, íbamos con cascos, con chalecos, y en Mendoza creo que fue, y nos saltaron por un rápido de un río, ¿no? Pero antes de subirnos a la barca, nos dijeron, cada uno de ustedes tienen que tener claro lo que tienen que hacer. Los que están delante, agárranse, y cada uno tenía un rol. O sea, si alguien se olvidaba de lo que tenía que hacer, no solamente podía caer al agua, sino iba a poner en peligro a los que estaban en la barca. Así que bueno, se empezó a mover el bote, lo único que nos agarrábamos fuerte, donde nos dijeron que nos agarrábamos y llegamos. Estos marineros estaban haciendo todo lo posible para mantener el barco a flote, pero resultó ser que aún habiendo hecho lo marineramente posible para salir de la tormenta, para tratar de soportarlo, llegaron a la conclusión de que ya no podían hacer nada y que eso se iba a hundir y que ellos se iban a morir. Después de hacer todo el esfuerzo humano, después de tratar de hacer todo lo posible, entonces clamaron a Dios, buscaron una respuesta divina. Eso es muy parecido a nosotros también. Cuando el Señor nos pone en una situación donde ya no podemos hacer nada, entonces comenzamos a clamar por Dios. ¡Oh Dios! Nos acordamos cuando ya no tenemos nada para hacer. Ahora, lo curioso de esto es que el Señor era carpintero. Obviamente dijeron, nosotros ya no podemos hacer nada, vamos a recurrir a Jesús. No creo que ellos tuvieran certeza de que Jesucristo era Dios, más bien esperaba que en ese momento fuera Dios. O sea, dijeron, fue capaz de sanar al leproso, espero que también sea capaz de poder dominar una tormenta como esta. Así que despiertan al carpintero. Dice en el versículo 25 que vinieron a Jesús. El Señor Jesucristo no se había ni criado cerca del agua. Él se había criado en Nazaret. Esto está lejos del mar de Galilea. Por lo tanto, no podía darles humanamente ningún consejo acerca de cómo resolver la cuestión de la navegación. Y en el versículo 25 dice que entró el pánico y sus discípulos vienen a él, lo despiertan. Y si atamos todas las exclamaciones de los evangelios, le dicen, Maestro, Maestro, Señor, sálvanos, ¿no te importa? Estamos pereciendo. Hay muchas declaraciones breves. Dicen, Señor, Señor, sálvanos, ¿no te importa acaso de lo que está pasando? Estamos pereciendo, nos estamos ahogando, despierta, están desesperados. Pero ahí era donde Dios quería que estuvieran. Se le habían acabado las soluciones humanas y ahora estaban buscando una respuesta divina. El obrador de milagros, el que podía sanar los enfermos, el que podía liberar a las personas de demonios, quizás también sea capaz de sacarnos de esta situación. Así que intentan despertar al Señor, claman a Dios en el fondo de su desesperación. Lo mismo que hacemos nosotros. Cuando pasa algo en nuestra familia, cuando nos enfermamos, cuando hay una enfermedad grave, cuando hay problemas en nuestro matrimonio, cuando nos despiden del trabajo, entonces nos acordamos de Dios y empezamos a clamar a Dios. Incluso, hermanos, la salvación es una respuesta al clamor de la desesperación humana. Dios responde con salvación a aquellos que entienden que están perdidos. Y con frecuencia nuestra primera oración, como la de ellos, como lo registra Marcos, es decir, Señor, ¿es que acaso no te importa lo que estamos pasando? ¿La situación por la que estoy cruzando? ¿Lo que me está ocurriendo? Algunas personas
A veces piensan de que Dios no está prestando atención o Dios está prestando atención pero no puede solucionar el problema que tienen. O sea, o que Dios está siendo indiferente o que Dios es impotente. Las dos cosas son falta de fe. Las dos cosas son cobardía. La palabra que utiliza aquí en hombres de poca fe significa cobardes. Es la misma palabra que utiliza Apocalipsis cuando habla acerca del reino de los cielos y le dice, los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Muchas veces pensamos a veces que al Señor no les importa lo que estamos pasando. Quizás estas personas que eran judíos y conocían los salmos deberían haber recordado el Salmo 10, el versículo 1, que decía, ¿por qué estás lejos, Señor? ¿Por qué te escondes en estos momentos cuando tenemos problemas? Esta reacción humana común. O, por ejemplo, el Salmo 44, 22. Escuche esto, dice, porque por tu causa somos matados todo el día, somos contados como ovejas de matadero. Dios, por tu causa estamos muriendo, o sea, despiértate. Estás durmiendo, Señor. ¿Y cómo puedes estar durmiendo cuando nosotros estamos muriendo por ti? Versículo 26, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. El Señor se despierta y le dice, ¿por qué teméis? Deténgase ahí. O sea, están en una barca, están entrando olas, la barca está llena de agua, es de noche, no pueden ver ni su mano delante de su cara. Hay un terremoto, las aguas están como nunca antes ellos lo habían experimentado. Hay una gran tormenta, hay lluvia, hay un gran viento y lo despiertan al Señor y el Señor le pregunta, ¿de qué tienen miedo? ¿Qué tipo de pregunta es esa? O sea, ¿cómo de qué tenemos miedo? O sea, tenemos miedo porque nos vamos a morir. Por la tormenta, por lo que está ocurriendo. Y, por cierto, como decía antes, la palabra que utiliza como temor, ¿por qué teméis? Es la palabra para llamar a los cobardes, ¿por qué se acobardan? Apocalipsis 21:8. Y de hecho, Marcos les dice, los llama aquí hombres de poca fe. Marcos le dice que ellos no tienen fe, no creen en el Señor, no creen en su amor, no creen en su cuidado. Y eso es lo clave del pasaje. O sea, si usted cree en el amor de Dios y usted cree en el poder de Dios, usted no debería temer. Porque si usted cree que Dios le ama, ¿usted cree que Dios le ama? Ok. ¿Cree que Dios tiene poder? Entonces, ¿por qué tiene temor? Porque si Dios le ama, tiene cuidado de usted. Y si tiene poder para librarlo. Así que si Dios le ama y Dios tiene poder para librarlo, entonces, ¿por qué teme? En algún momento, si usted comienza a hacer un estudio bíblico rastreando la palabra poca fe y hace un estudio de palabra y comienza a estudiar qué significa la frase poca fe, significa simplemente no creer que Dios puede proveerte. Eso significa. No creer que Dios puede proveerte. Dudar que Dios puede proveerte. Hay muchas personas, hermanos, que vienen a lugares como este, que cantan, incluso que predican, pero al final dudan que Dios puede proveerles, que Dios puede sostenerles, que Dios puede librarles. Son personas de poca fe. O no creen
que Dios los ama o creen que Dios los ama, pero no tiene el poder para sacarlos de esa circunstancia. Ahora, si nosotros creemos que Dios cuida de nosotros y que Dios tiene el poder para sacarnos de cualquier circunstancia, entonces no debería haber preocupación en nuestra vida. Y esto es cierto hasta cuando te estás ahogando. Porque si ellos, los marineros, realmente hubiesen creído, aun si se hubiesen ahogado, eso hubiese sido la voluntad de Dios. Dios de todas maneras los hubiese librado y los hubiese llevado a su reino. Seguramente ellos conocían los salmos. Por ejemplo, el Salmo 89. Dice, oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién es como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tú gobiernas las olas del mar. Cuando las olas del mar se levantan y tú las calmas. Seguro que también conocían o habían oído el Salmo 46, que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida, o sea, aunque haya un terremoto y traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turmen sus aguas y tiemblen los montes a causa de su bravura, no temeremos. No temeremos. Quizás también conocían el Salmo 107 y se olvidaron del Salmo 107. El Salmo 107, escuche lo que dice. Dice, Salmo 107, versículo 23. Los que descienden al mar en naves. Bueno, es muy parecido a lo que le estaba ocurriendo a ellos. Y hacen negocio en muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y apacigua sus ondas. Esta es una profecía explícita de nuestro Señor Jesucristo en el Salmo 107. Algo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 8, literalmente. Versículo 26. Entonces, levantándose, dice que reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Marcos 4:39 dice que él se puso de pie y dijo, calla, enmudece. O sea, un comentarista dice que el Señor se puso de pie e hizo shh. Y de repente todo se calmó, inmediatamente todo se calmó. Hubo una calma total. Esto es poder, esto es sobrenatural. O sea, imagina el viento, imagina el mar, imagina el temblor. Aún si el Señor hubiese mandado a que se detuvieran los vientos y los vientos se hubiesen detenido, igual las olas se hubiesen seguido moviendo. Pero dice que el Señor se puso de pie y mandó silencio, y en ese momento exacto el mar se puso como de aceite. Inmediatamente. Imaginen los millones de caballos de fuerza que había en la tempestad. Los millones y millones de caballos de fuerza en el viento, en el mar, en el terremoto. Y en un momento Jesús se pone de pie y dice, shh, y todo se calma al instante. Eso es un milagro. Y Mateo nos muestra a nosotros que este Jesús que puede
que puede sanar la enfermedad, que puede librar a las personas del yugo de la enfermedad. Es este Jesús también capaz de controlar las fuerzas naturales, las fuerzas del viento, los terremotos. Este Jesús que con una palabra puede hacer callar a la tierra, callar a los mares, que puede en un momento resolver esta situación, este es el mismo Cristo en el cual creemos. Y luego, que obviamente ellos se dan cuenta que están delante del Señor, el versículo 27 dice que se maravillaron, o sea, hubo asombro. Versículo 27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La palabra que utilizan es pataposte. O sea, la idea es, a ver, estamos en una gran tormenta, estamos desesperados, hay un temblor, hay el mar y de repente hay una persona que se pone de pie, manda a callar y inmediatamente todo se detiene, todo se calma y los marineros se comenzaron a preguntar, ¿qué tipo de persona es esta? ¿En qué categoría de persona puede entrar una persona? ¿Quién es esta persona que puede con una palabra hacer callar, silenciar y detener todo lo que estaba ocurriendo? Marcos dice que cuando comenzó la tormenta ellos estaban temerosos por la tormenta, pero al final Marcos dice, luego que el Señor se detiene, manda a la tormenta que se silencie, entonces dicen que después del silencio y que el Señor habla, dice Marcos que ellos están excesivamente aterrados. ¿Qué es lo que te puede causar más terror que estar de noche en una tormenta, en un terremoto y estar ahogándote? ¿Qué es lo que te puede causar más temor que esto? Saber que estás delante del Dios vivo. Ellos se dieron cuenta que estaban delante de Dios, que sus corazones y que sus mentes podían ser descubiertos. Estaban delante de Dios. ¿Recuerdan Isaías cuando estuvo delante de Dios? Dijo, Señor, yo soy un hombre de labios inmundos. ¿Recuerdan a Job? Job dice, de oída te había oído, ahora mis ojos te ven, pero mejor morirme. Juan, cuando ellos se dieron cuenta que estaban delante de Dios, se aterraron. Imagínate tú y yo estar delante de Dios, o sea, estar delante de Dios en toda su santidad, en toda su santidad. Y dice que se aterraron, fue lo que sintieron. Y permíteme hacerles algunas preguntas para terminar. Y dice, ¿dónde estoy acá? Este es Jesús que puede invertir la maldición en bendición, que puede sanar a una persona, que puede librarte de la enfermedad o del problema en el que estés. Él tiene poder también para cambiar las cosas que ocurren en la tierra. Él sostiene cada cosa que ocurre. Él puede librarnos. Él tiene el poder para resolver. No hay nada que se escape a su poder o a su voluntad. Y sin embargo, hermanos, debemos admitir que muchas veces nosotros no confiamos. No confiamos. Mientras que ayer meditaba en esto y pensaba en esto, me vino a la mente una canción muy vieja que la cantaba un grupo que se llamaba Trío Mar del Plata. Los que son viejos como yo se la deben acordar. Vieja, ¿no? El Trío Mar del Plata. Y él habla, me la imprimí, la canción. Él habla
la simpleza de las cosas, pero sin embargo la complejidad de todo el mundo, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos en la simpleza de las cosas y pensamos, por ejemplo, en el agua, y dentro del agua hay millones de átomos y cada átomo, o sea, cuando pensamos en que Dios puede estar en un detalle tan pequeño y aún puede estar controlando cada planeta en las galaxias y en las millones de galaxias que hay, y nos estalla la cabeza en pensar en esto, y como decía creo que César en una de las predicaciones, podemos a veces entender que Dios es soberano y Él habita en las alturas y Dios tiene el control de todas las cosas, pero muchas veces nos cuesta confiar y creer que Dios está cercano como para tener cuidado de cada uno de nosotros. Y esta persona que escribe esta canción, observando una flor, él se da cuenta de la inmensidad de Dios y del amor de Dios hacia su vida. Y dice, frente a una flor yo me detuve a ver un día lo singular de la belleza que hizo Dios, singular, personal. Si Salomón, con todo el oro que tenía, no consiguió vestir como una simple flor. Si lo silvestre de la vida es tan hermoso como lo expresan las abejas del panal, si el Señor cuida de cositas tan pequeñas, ¿o cuánto más no cuidará de la humanidad? Frente a una flor, mi corazón se eleva a Dios en oración, y cada pétalo es un misterio para mí, y la tristeza que sufrí se desvanecen frente a Dios, porque si Él cuida de una flor, cuida de mí. Luego dice, la flor no es fruto del evolucionismo, no puede ser fruto de la casualidad, no es la suma del espacio más el tiempo, ni mutaciones selectivas de la sal. La flor fue hecha por un Dios que es creador universal, inteligente, afectivo y personal. El hombre nunca creará belleza viva e integral. Son pinceladas de alguien que sabe pintar. Maravilloso. Y así nosotros nos podemos detener delante de cada detalle de las cosas que están a nuestro alrededor y pensar, hermano, que cada átomo que hay en tu cuerpo está soberanamente bajo la voluntad del Señor. Así como decía nuestro hermano Oscar, pensamos en las millones de hojas que caen de los árboles de todo el mundo y aún ni siquiera una de ellas cae si no es la voluntad de nuestro Señor. Ni siquiera un pequeño pájaro muere. ¿Vio los gorriones? Hablábamos el otro día de los gorriones. Los gorriones están felices, ellos no se hacen problema de nada. Pero, ¿qué importancia tiene un gorrión? ¿Hay tantos gorriones? Es un pájaro que ni siquiera se caza, ni se colecciona, ni se come, ¿o sí? No. ¿No? Bueno, había polenta con pajarito, pero no sé si era de gorriones, ¿no? Pero un gorrión es algo insignificante. Pero dice la Escritura que aún ninguno de ellos muere, ninguno de ellos cae a tierra si no es la voluntad de nuestro Señor. O sea que antes que un gorrión muera y caiga a tierra, está determinado por la maravillosa voluntad de nuestro Señor. Él tiene en control todas las cosas. ¿Y tú de qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? Si Dios te ama y Dios puede librarte, entonces ¿de qué temes? Entonces, ¿por qué crees que Dios no puede proveerte? ¿Por qué no crees que Dios puede sustentarte? Muchas veces nosotros somos llamados como personas de poca fe. Amén. Oramos y le pido a los hermanos que podamos cantar para despedirnos. Señor, venimos delante de ti